Hola a todos, el día de hoy desarrollaremos la temática correspondiente a las primeras herramientas del programa de Illustrator. Sin embargo, trataré de contextualizar un poco en cuanto al tema correspondiente a la clase pasada, que era la introducción al programa como tal. ¿Listo? Entonces, principalmente pues vamos a iniciar desde el punto en el cual nosotros tenemos instalado el programa en nuestro ordenador. Lo instalamos y como tal, él nos deja un acceso directo instalado aquí en nuestro escritorio, en el escritorio de nuestro computador. Posteriormente a eso, pues simplemente cuando vamos a iniciar, le damos doble clic al acceso directo y él automáticamente comenzará a ejecutar un recuadro en el cual nosotros debemos esperar como alrededor de 3 4 minutos para que abra el programa. Eso dependiendo también de la capacidad que tenga el computador. Bien, yo de mi parte ya lo tengo abierto. Él por lo general trae un mensaje aquí, digamos que una pantalla de bienvenida. En mi caso no hay la razón por la cual no la he desplegado. Sin embargo, pues vamos a tener aquí directamente opciones primordiales, tanto que sería para crear un nuevo archivo o abrir uno que hayamos creado anteriormente. Tenemos en la parte superior la barra de menú que va a estar ya estandarizada directamente cada vez que hagamos el programa. Por ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente y es crear un nuevo archivo. ¿Sí? Entonces vamos a darle crear y al darle crear se nos va a desplegar una nueva ventana, ¿sí? En la cual nosotros vamos a tener diferentes formatos o diferentes opciones para nosotros crear un archivo. Por lo general, pues aquí tengo unos predeterminados que son con los que generalmente trabajo, que sería carta, otro es carta, personalizado, ilegal, entre otros que están aquí ya empezados. También puedo ver algunos archivos que hayan estado guardados, sin embargo, pues, no he dejado ninguno que se establezca aquí delante de esta ventana de inicio. Tenemos formatos móviles, de pronto que queramos realizar alguna imagen con un dispositivo móvil, que sea un iPhone o cualquier otro tablet o algo así por el estilo. Tenemos para diseño web con diferentes formatos y píxeles. Y por lo general yo al iniciar siempre me voy aquí a donde dice imprimir, para que pueda escoger otros formatos que digamos que son con los que generalmente nosotros estamos relacionados, como es el carta, el A4, impresión grande, el legal, el tabloide, el A3, el B4 y el B5. Por lo general ustedes durante toda la carrera han conocido estos tres por lo general, ¿sí? Pero bien, además de eso, pues, nos encontramos con otro mensaje en cada uno de estos. Vamos a ver que vamos a tener algunos valores, ¿sí? Estos valores acá son de configuración. Nosotros podemos escoger configurarlos aquí al inicio, sin embargo, una vez que queremos crear, también los podemos modificar en la barra de propiedades, que se lo explicaré. Bien, entonces por lo general, pues vienen aquí unos unidades predeterminadas. Estas las podemos cambiar el valor unitario, ya sea en píxeles, puntos, picas, pulgadas, pies, milímetros y centímetros. Por lo general, yo trabajaría con estos tres: milímetros, centímetros y píxeles. Pero en realidad queda a su decisión cogerlos. En mi caso lo voy a dejar aquí en milímetros. Y fíjense que aquí estamos en el formato carta y estas son las unidades en milímetros del formato carta. Podemos escoger qué orientación va a tener, si va a ser vertical u horizontal, ¿sí? Podemos escoger si va a tener sangrado o no, sin embargo no lo escogería y no modificaría nada más por ahora. Listo, simplemente creamos un archivo nuevo de imprimir carta y cambiamos la orientación y vamos a darle a crear para ver ahí sí cuál sería la interfaz que tiene el programa. Bien, si se fijan, escogí la orientación horizontal y así me aparece lo que es nuestra hoja para el espacio de trabajo.
Y bien, entonces, principalmente, ¿cómo explicar la interfaz de Illustrator? ¿Cómo se divide la interfaz? Inicialmente, pues vamos a iniciar, darle la redundancia, vamos a empezar explicando, digamos que vamos a encontrarnos como en todo programa una barra de menú, en donde vamos a tener diferentes subcategorías con funciones propias según la tarea que deseamos ejecutar. Entonces tenemos archivos, edición, objeto, texto, seleccionar, efectos, ver, ventana y una panel de ayuda. Alguna forma de organizar nuestro espacio. Pero bueno, vamos a tener algunas propiedades, barra de propiedad. Sin embargo, estas propiedades principalmente se establecen para las herramientas que nosotros estemos utilizando. Ya les explico a qué me estoy refiriendo. También tenemos las barras de herramientas. Si se fijan con lo que les decía anteriormente, según algo que estamos ejecutando, esta se va a ir modificando. La barra de propiedades, fíjense cómo se modifica según la función de la herramienta. Entonces tenemos diferentes herramientas con las cuales nosotros podemos realizar muchísimas tareas correspondientes a ilustración digital. Bien, en la parte derecha vamos a tener el apartado de propiedades. Ya les he dicho que es para propiedades, sin embargo, aquí se establecen tanto las propiedades de las herramientas como también del mismo espacio de trabajo. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Entonces, vamos a tener dentro de las propiedades, escoger lo que les decía anteriormente, en qué unidades vamos a trabajar. Antes, al inicio le había dicho que podemos escoger también una vez acá, podemos escoger yardas, fotografías especiales, lo que nosotros deseamos. Y posteriormente vamos también a poder editar la mesa de trabajo, digamos que a nuestro gusto, podemos escoger colocarlo así, para regresar, e inclusive escoger un formato, ya sea legal, tabloide, a cuadro, y también cambiar la orientación si así lo deseo. Voy a dejarlo en modo horizontal, porque creo que digamos que es un espacio predeterminado que por lo general es muy utilizado. Y regreso acá al carta. Bien, regresando un poquitico al tema de estas otras opciones, vamos a tener el concepto de espacio de trabajo o mesa de trabajo. Si ven, aquí pues tenemos este simple elemento con el cual nosotros podemos realizar las ilustraciones. Sin embargo, nosotros podemos agregar más mesas de trabajo a nuestro, por decirlo, a nuestro libro. En realidad nosotros podemos agregar un sinfín de hojas, ¿sí?, para poder trabajar en cada una de ellas. Listo. E inclusive podemos saltar entre ellas escogiendo directamente en cuál queremos trabajar. Entonces voy a seleccionar esto y eliminarlo porque de momento no estoy necesitando. Bien, vamos a tener algunas opciones de paneles o ventanas desplegables que nosotros podemos también utilizar, y estas principalmente vienen desde acá, de este menú de ventanas. Por ejemplo, aquí digamos que tengo esta opción que es el navegador. Voy a cerrarlo. Entonces yo lo busco acá, navegador, y simplemente me aparece como una ventana flotante, pero sin embargo yo la puedo agregar a este lugar. Bien, y entonces precisamente aquí digamos que tenemos una breve explicación de lo que es la interfaz de Illustrator. A algunos les va a aparecer la interfaz distribuida de esta manera. Sin embargo, si nos vamos a esta parte de aquí, vamos a encontrar lo que son aspectos esenciales. Se modifica, digamos, a un espacio predeterminado según la tarea o actividad que nosotros deseamos realizar en el programa. Tenemos aspectos esenciales clásicos, ¿sí? Generales son estos. Fíjense que aquí no nos aparece el menú de capas. Ok, se me olvidó explicar las capas. Tenemos diseño. Ven, y todo se modifica. A mi parecer, y según las actividades que por lo general yo realizo,
todo siempre el espacio web, por lo que me trae las propiedades de los objetos y también del espacio de trabajo, las mesas de trabajo y el menú capas, que es muy importante porque nosotros vamos a organizar todas nuestras actividades, todos nuestros diferentes trazados, ilustraciones aquí en este menú, y vamos a organizarlas por diferentes niveles y categorías. Pero bien, eso le explicaré con posterioridad. Entonces aquí ya directamente tenemos todo lo necesario para, digamos, para conocer lo que es Illustrator. También podemos modificar el tamaño de cada uno de estos apartados, si lo deseamos. Si nos ubicamos y esperamos a que cambie el icono, fíjense, el icono se modifica y podemos colocarlo más grande, más pequeño, según lo que requeramos, según la actividad que deseemos realizar. Yo en mi caso voy a dejar así pequeño. Podemos inclusive pues, extraer hasta estos apartados de aquí. Fíjense que aquí debe estar, a ver, propiedades, fíjense, es una ventana. Inclusive yo puedo volver a colocarla aquí y cambiar su posición. Puedo modificar esta de acá, las herramientas, el tamaño. A ver, me aparece el icono. Bueno, principalmente la versión de extraerlo. Sin embargo, vamos a estar buscando el icono para colocarlo más grande. Seguro es debido a que aquí se interpone otra barra. Bien, entonces en este caso hasta aquí estaremos claros, y bueno, también con la tarea que se dejó de cuáles eran las diferentes ventanas que componían el programa. Creo que ustedes de pronto deben tener un poquito más contextualizada por la investigación que realizaron, y esto sería una breve explicación de las diferentes ventanas que componen el programa. Puede subdividirse de otras formas, pero es la forma más breve la que yo considero para explicarlo. ¿Qué más me haría falta? Vamos entonces, ya que sabemos cuáles son las ventanas, vamos a aprender un poco lo que es el tema de navegación en la interfaz de Illustrator. ¿Sí? Cómo realmente nosotros podemos navegar en el programa. Si se fijan ustedes, mientras que yo estaba realizando las explicaciones, estaba moviendo varias cosas, moviendo esto de acá, este elemento, que es, digamos, que el punto principal en el cual nosotros trabajamos va a ser nuestro lienzo, donde nosotros vamos a realizar todas nuestras creaciones. Entonces, ¿cómo hago yo para navegar en el programa? Principalmente, pues vamos a tener ayudas visuales. Vamos a tener este elemento, estas barras aquí que nos ayudan a moverlo hacia arriba, hacia abajo. Vamos a poder verlo también hacia izquierda. E inclusive vamos a tener esta herramienta que se llama navegador, que la podemos encontrar acá y la podemos incluir a este apartado. Y si fijan, aparece una mano y podemos moverlo. Podemos realizar, hasta el momento estamos realizando el paneo, ¿sí? Entonces podemos movernos hacia arriba, hacia abajo, centrar nuestra vista. Podemos realizar zoom, si así lo deseamos, o alejarnos. Sin embargo, existen algunos apartados de teclado con los cuales nosotros podemos desplazarnos de mejor manera en el programa. Y esos son los siguientes. Voy a cerrar esto de aquí porque no vamos a necesitar. Si nosotros queremos acercarnos y alejarnos sin necesidad de estar acudiendo a esta herramienta de acá, fácilmente nosotros podemos fichar la combinación de teclas de control y el más, y nosotros automáticamente estará acercándose. Y si fichamos control menos, estará realizando un zoom inverso. Pues, acercar con control más, alejar con control menos. Bien, entonces, ¿cómo sería el paneo para yo moverme hacia arriba hacia abajo? Pues existe la opción simplemente de subir y bajar moviendo el scroll de nuestro mouse. El scroll, por los que no saben, es la ruedita que tiene el mouse, y con ella podemos subir y bajar para poder organizarnos. Sin embargo, también existe otra opción en la cual nosotros podemos clicar la tecla espacio de nuestro teclado y se activa automáticamente la manito que nos va a ayudar. Y si clicamos clic izquierdo, fíjense que cierra la mano y podemos mover este espacio. ¿Ven? Pero eso es teniendo presionada la tecla espacio y después agregar
el clic izquierdo de nuestro mouse. Bien, entonces aquí podremos realizar nuestros principales comandos de navegación. Con esto simplemente podremos, es lo necesario, con esto tan simple y sencillo, es lo necesario para que nosotros podamos desplazarnos, digamos que en toda la interfaz del programa. Bien, entonces, regresando, creería que con esta breve explicación podemos, digamos, que estar un poco contextualizados lo básico para que nosotros iniciemos realizando diferentes actividades en el programa. A ver si me faltaba algo más. Bien, hasta ahora, hasta aquí estamos bien. Digamos que con esto podemos ya iniciar la clase de la semana 3. Entonces, los temas correspondientes para el día de hoy es selección directa, lápiz, pincel, texto y formas nativas. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema de mis primeras geometrías. Si se dan cuenta, en el Classroom les tengo especificado cada uno de los puntos a desarrollar de cómo se desarrollará la clase. Entonces, inclusive, pues bueno, lo voy a colocar aquí en la descripción del video. Iniciemos con el tema entonces de mis primeras geometrías, y para ello vamos a irnos a este apartado en la barra de herramientas para explicar algunas cosillas. Bien, entonces si seleccionamos aquí este elemento y si nosotros nos vamos aquí a nuestro espacio de trabajo, si clicamos clic izquierdo presionado sin levantarlo, podemos realizar esta creación. Vamos a crear un espacio aquí. Si se fijan, creamos un rectángulo. Este elemento tiene propiedades, tiene trazo y tiene relleno. Estas propiedades nosotros podemos visualizarlas en estas opciones y modificarlas igualmente. Hasta el momento este objeto tiene el trazado y el relleno. Nosotros, si podemos seleccionar, darle doble clic, vamos a ver, doble clic aquí sobre el relleno, fíjense, e inclusive me dice que si le doy X puedo invertir OK. Si le doy doble clic puedo escoger un color que sea de mi agrado. Fíjense, doble clic, vamos a cambiar al azul, me agrada un poco más. Y también puedo decidir las propiedades del trazado. Si aquí no se nota mucho, les voy a explicar cómo modificarlo. Voy a escoger quizás un azul un poco más oscuro. Y bien, entonces aquí tenemos este objeto que tiene relleno y tiene trazado. Sin embargo, fíjense que acá también están las opciones de modificación de ese mismo elemento. Nosotros podemos escoger que el trazado, fíjense, el trazado sea un poco más grueso y también modificar el color del relleno. Tenemos que tenerlo principalmente seleccionado para que puedan ejecutarse los cambios. A ver. Fíjense. Voy a aplicarlo en varias características, varios colores, experimento. Bien, regresando a este apartado de acá, voy a seleccionar el objeto y vamos a tener otras opciones como que el trazado, principalmente estas opciones son del trazado, apretan al trazado, digamos que tenga esta forma, fíjense cómo se modifica. A ver, tal vez no se note mucho. Voy a dejarlo en modo normal. Y aquí podemos escoger otra presentación, pero esta convierte, digamos que utiliza al trazado y lo convierte directamente en un pincel. Voy a escoger, fíjense, el nombre de pinceles. Eso lo explicaremos adelante en el apartado de pinceles, pero fíjense. Voy a modificarlo. Regresamos de la normalidad, básico. Vamos a escoger también la opacidad de dicho elemento. ¿Sí? Y este apartado más se lo voy a explicar ahorita que necesitamos más elementos. Bien. ¿Qué más necesitamos? Nosotros simplemente no tenemos, bueno, antes de explicar
las otras herramientas que contiene este mismo, herramientas básicas, quiero explicar este temita que es la primera herramienta que nosotros encontramos en Illustrator. Esta herramienta se llama herramienta de selección. Necesito explicarla primero para que puedan ustedes entender cómo realmente ejecutar comandos o acciones sobre los elementos que nosotros creemos. Estas dos herramientas son las principales que nosotros necesitamos tener conocimiento en el programa. Sin embargo, vamos a comenzar con esta. Bien, en un espacio bidimensional como este en el cual que nosotros trabajamos principalmente en Illustrator, un espacio de dos dimensiones, es decir, un espacio plano. Nosotros tenemos este espacio de trabajo que es planimétrico, que consta pues del eje Y y el eje X principalmente. Entonces nosotros pues necesitamos realizar modificaciones a un objeto en ese espacio. Bien, al crear nosotros un objeto podemos realizarle tres tipos de modificaciones. A los objetos se les pueden explicar tres tipos de modificaciones principalmente. Estas son rotar, escalar y deformar. No, esperen, rotar, escalar y desplazamiento. Rotación, escalar y desplazamiento son las tres acciones que se pueden aplicar. Y como nosotros aplicamos a un objeto aquí en Illustrator, si nosotros seleccionamos el objeto, fíjense, podemos seleccionarlo. Y si rotamos, si nos acercamos a una de las esquinas de dicho elemento, fíjense, miren que cambia el icono. Vamos a seleccionarlo, fíjense cómo cambia el icono, ven. Tiene una breve curvatura, entonces yo doy clic y fíjense que me da la opción de poder rotar este objeto. Fíjense, entonces si me ubico en uno de los puntos de control de edición, los puntos de edición no de control, porque los puntos de control son otros puntos de edición, yo puedo cambiar o deformar ese objeto. Fíjense, vean. Y si yo escojo este objeto y me ubico sobre él, puedo darle clic izquierdo sostenido y poder moverlo o desplazarlo sobre mi espacio bidimensional. Entonces, repito, si yo le doy clic al objeto, lo selecciono, si creo un recuadro, lo selecciono, y si me acerco a una esquina, lo puedo rotar. Si me acerco a uno de estos puntos de modificación, lo puedo modificar a mi gusto. ¿Ven? Listo. Entonces, ok, si de pronto algunos conocen, bueno, yo quiero regresar, puedo clicar Control Z para regresar atrás y deshacer todos los movimientos que había hecho. Bien, ok, entonces hasta aquí tenemos el tema correspondiente a navegación. Nos falta, digamos que ahora, ahora sí regresamos nuevamente al tema de agregar geometrías básicas. Si yo doy clic en este objeto, principalmente voy a seguir creando solo rectángulos, voy a darle control Z para regresar. Pero si yo le doy clic en esta pestañita o en su defecto, doy clic presionado, mantengo presionado y clic izquierdo presionado sobre este elemento, se me van a desplegar otras opciones como son elipse, herramienta de polígono, estrella y segmento de línea. Por ahora voy a explicar un poquitico el tema este del rectángulo. Bien, si yo antes de crear un rectángulo o un objeto geométrico, si doy doble clic frente al espacio de trabajo, voy a dar doble clic y se me despliega una ventana. Se me va a desplegar una ventana la cual me va a pedir, digamos que ciertos parámetros según lo que yo quiera crear. Yo voy a decirle que tenga 30 milímetros de anchura y 30 milímetros, 40 milímetros de altura. Fíjense,
Ok, así fue directamente lo que quería crear. Ok, es que este lo cogí 300 de anchura. Listo, entonces ahorita sí. Y fíjense que ya lo bloquea. Sin embargo, yo simplemente puedo escoger el objeto y crearlo a mi gusto. De hecho, lo anterior es que si ustedes quisieran realizar un paramétrico, pueden utilizarlo de esa manera. Bien, entonces voy a escoger la herramienta elipse y igualmente como anterior puedo crearlo dándole un clic sostenido en clic izquierdo del mouse y para aceptar pues simplemente suelto. Piense que yo principalmente estoy creando elipses, sin embargo si yo mantengo shift presionado al momento de crear un objeto, este va a ser completamente regido a una circunferencia, la elipse. Yo no estaría creando una elipse sin una circunferencia como tal. Entonces puedo seguir creando más elipses. Esta opción, fíjense que si yo la mantengo presionada, va a tomarlo como especie del punto en el que lo creé, va a expandirse. Pero si yo clico Shift más Alt, este objeto va Shift más Alt, esto va a crecer gradualmente, fíjense. Va a comenzar a crecer desde el punto centro. Bien, voy a quedarme con esta elipse. Al igual que el anterior, si ustedes seleccionan la herramienta elipse y dándole clic en la pantalla, él también va a pedirle los parámetros si ustedes desean agregarlos a algo estandarizado. Entonces doy clic, OK, y fíjense que me crea una circunferencia. Listo. Chicos, para el escalado también, si ustedes quieren que el escalado sea gradual, algo que se me ha olvidado. Si ustedes quieren, por supuesto, ustedes agarran la esquina y fíjense que él comienza a deformarse, o tienen que estar pendientes de que le aparezca esa crucecita que está aquí en el centro rosada. Si ustedes no quieren que se deformen, si fichan Shift, esto va a estar regido completamente a una circunferencia. Voy a explicarlo con el rectángulo. Fíjense, si yo lo doy libre, va a estar así, pero si le doy Shift presionado, enseguida se va a regir. Aquí tiene que ser un cuadrado perfecto. Bien, Control Z para borrar todo esto, o simplemente seleccionar todo y borrar lo que quiero. Bien, voy a agregar otro elemento más a la escena, que es las herramientas polígono. Cuando dice polígono quiere decir que yo puedo escoger y definir cada uno de esos lados, es decir, cuántos lados quiero que tenga este elemento. Entonces yo voy a seleccionar, fíjense, y principalmente la forma predeterminada es el hexágono. Se va a clicarle Shift para que esté regido a un hexágono perfecto sin modificaciones. Bien, listo. Entonces, pero digamos que yo no quiero tener un hexágono, va a seleccionar todos estos objetos, le damos recuadro y voy a colocarlo un poco más chicos. Voy a fichar Shift para no deformar, fíjense, si suelto el Shift se me deforma, pero cuando agarro el Shift se me controla. A ver, listo, voy a moverlo hacia acá. Bien, entonces fíjense que yo puedo crear un polígono, ya sea de manera libre o de manera regida con el Shift presionado. Sin embargo, cuando yo le doy doble clic, aquí sí se me agregan otras opciones de más, en el cual yo puedo escoger cuántos lados va a tener ese polígono. Digamos que yo quiero que tenga 10 lados y quiero que tenga un radio de 20. OK, y fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Y puedo moverlo hacia acá. Bien, hasta allí estaría bien. Voy a seguir con la siguiente herramienta para agilizar un poco el tiempo, que no sea tan aburrido esto para ustedes. Y puedo escoger la herramienta estrella, en la cual yo también puedo crearla libremente. Yo creo que aquí en adelante ya puedo explicar más rápido porque es similar a lo anterior. Entonces puedo crear una estrella libremente o con Shift puedo regirla, una estrella bien alineada. Entonces, si selecciono la estrella y doy doble clic, puedo escoger también el número de puntas que puede tener mi estrella. Voy a colocarle 8 puntas.
y también puedes escoger entre sus radios. Yo los dejaré intactos. Y fíjense que aquí tengo esta estrella de 8 puntos. Y por último, pues me quedaría la herramienta de segmento de línea. Okay. Simplemente me crearía un segmento. Al igual que las anteriores, si picho Shift, puedes escoger que se rija entre, si va a ser horizontal, 45 grados o en forma vertical. ¿Listo? Entonces, y bien, con estos elementos ya aquí creados, me vienen otros temas más para explicar. Pero principalmente vamos a ampliar un poquito el tema de selección. Yo puedo seleccionar los objetos aquí, seleccionar creando simplemente un recuadro. Puedo seleccionar esto de aquí y si pincho, clico Shift, mantengo el Shift presionado, puedo agregar más elementos a la selección. Fíjense. Y si manteniendo el mismo Shift presionado, puedo también deseleccionar los otros que ya había seleccionado. ¿Ven? Va a seleccionar todo, pincho Shift. Entonces selecciono esto de acá para mantener el Shift seleccionado y fíjense que se quitan de la selección. ¿Ven? Entonces, para agregar más elementos, ya en el caso yo tengo una selección ya activa y quiero agregar más elementos, clico Shift y los agrego. Pero también con el mismo Shift puedo restarlos de la selección. Ok, listo, entonces con este punto ya quedaría, digamos que explicado y quedado un poco claro el tema de creación de formas básicas y de pronto cómo poder modificarlas. Modificaciones simples. Y bien, con esto también me surge un tema nuevo. Voy a agregar varios segmentos de línea. Okay. Ok, este tiene, para esta herramienta debo tener presionado. Voy a aplicar el Shift, agregar aquí. Shift, agregar aquí. Shift, agregar aquí. Bien. Si ven, tuve que crear varios elementos, pero también puedo crear copias de estos objetos en mi escena. Yo puedo escoger, digamos que, seleccionar este objeto, darle control C y control V, que se me va a pegar aquí en el espacio. Sin embargo, yo puedo seleccionar este objeto, si yo quiero crear una copia de este objeto, y si mantengo Shift presionado y lo muevo, a ver, Shift más Alt, pues primero empiezo a mover el objeto, empiezo a moverlo, pero si agrego Alt y Shift a esa opción, puedo crear una copia. Vamos a intentarlo una vez más. Voy a seleccionar estos dos objetos y voy a empezar a moverlos. Y una vez sin soltar el clic del mouse, voy a agregar Shift más Alt y me da la opción de crear una copia de esos objetos. Bien. Sin embargo, si yo quiero, digamos que seguir una copia de un objeto, puedo agregar, bueno, dejemos eso para no implementar tantos comandos por ahora. Y eso creería que se juntaría a la próxima clase a herramientas de transformación o comandos de transformación. Bien, por ahora voy a crear otra copia de estos mismos. Aquí. Entonces, ¿cómo sería el tema de organizar los diferentes elementos que yo tengo en mi escena? Si vemos que quiero regir algunos elementos a ciertos puntos. Para ello, pues voy a seleccionar, digamos que este objeto, fíjense que aquí me aparece una opción que se denomina alinear. Bien, y para ello fue que también creé estos objetivos de acá. Si yo selecciono estos objetos y voy al apartado de alinear, fíjense que si yo digo que estos se centren verticalmente, miren lo que sucede. Todos estos elementos se centran. Voy a darle control Z. Pero si yo le digo a estos objetos alinear se centren de esta manera, sería verticalmente, para mi parecer. Todos se unen en este punto. Aunque aparentemente estén unidos, yo puedo seleccionar e ir sacando uno por uno.
porque realmente son segmentos separados, simplemente que coinciden en el punto de colisión. Ok, vamos a ver más acá. Seleccionar estos dos. Y fíjense, voy a intentar nuevamente. Listo. Y va a darle alinear. Y bien, pues tendríamos esta alineación. Podemos escoger, bueno, dado el caso que tengamos buenos elementos, es el que queremos que se alineen a la derecha o que se alineen a la izquierda. Podemos escoger según nosotros le queramos que se modifique. Inclusive fíjense esto, si yo quiero hacer una especie de una cruz, que se centre aquí y que se centre aquí. Dado el caso que quiera realizar una T, puedo decirle que se centre hacia abajo o se centre hacia arriba. Y si modifico aquí un tanto el grosor de los trazos, puedo ver la diferencia. ¿Ven? Ok, entonces, ya en este caso tendríamos explicado las herramientas de, formas básicas y la herramienta de selección. Ahora vamos a cruzar, voy a borrar esto de aquí. Ahora. Bueno, para borrar, estoy borrando, ustedes pueden seleccionar la herramienta de, con la tecla delete o borrar en algunos computadores. Listo. Bien, ahora crucemos a la siguiente herramienta que se llama la herramienta de selección directa. El tema de la herramienta de selección directa es que esta nos permite, la anterior herramienta nos permitía realizar modificaciones simples al objeto sin, ¿cómo sería la palabra? Sin afectar su estructura, ¿sí? Entonces, si yo me paso a esta herramienta de selección, aquí directamente se van a activar lo que son los puntos de control del objeto. Entonces puedo tener lo que se denomina en la geometría los vértices y también la cara del objeto. Entonces yo puedo seleccionar este vértice, fíjense, y modificarlo a mi gusto. Entonces esto que era antes un cuadrado ya no lo es, ya es una forma modificada. Inclusive fíjense que aquí también se aplica el tema de las herramientas de organización, de orientación. Ven, por ejemplo, que queden completamente aquí. Puedo seleccionar también varios vértices y escoger que estos también queden alineados al centro, si deseo. Moverlos un poco hacia abajo. Allí. Pero además de eso, la herramienta de selección directa nos permite también modificar estos segmentos, estos vértices como tal, darle un acabado diferente. Esto hasta cierto punto. Si se fijan, yo puedo, si escojo solamente este de aquí, este va a permitir que llegue hasta acá. Pero anteriormente se detenía porque no tenía seleccionado todos los segmentos, todos los vértices. Y va a llegar hasta el punto en el cual esta prolongación, o digamos acabado, colisione con los otros. Como este colisiona y como tengo seleccionado los otros, no permite llegar más. Sin embargo, si yo selecciono uno más, este solo, me va a permitir llegar
al límite de los demás. Y ya vamos a tener esta forma. Fíjense todo lo que vamos a obtener a partir de un simple cuadrado. Voy a darle control Z. Para los que preguntan cómo yo hago para, en vez de regresar el tiempo, cómo haría para adelantarlo, es decir, si yo he realizado modificaciones y quiero volver adelante, si he dicho Shift, Control Z, puedo volver a recuperar esas acciones que había realizado sin haber interrumpido la historia. Entonces, ustedes podrán probar estas modificaciones también seleccionando cada uno de estos objetos. Fíjense que en la herramienta selección directa aquí en la esfera podemos también modificar estos segmentos. Aquí en estos, como tal, ya se agrega otro concepto más, porque esto, como es una curva, la circunferencia está conformada por curvas. Entonces aquí también podemos modificarlos con estos controladores a la circunferencia. Fíjense, puede hacer que sea más largo hacia acá, puede hacer que sea más largo hacia acá. Y en este caso, si yo roto este objeto, o sea, tener como una mini, voy a pasar a la selección directa para bajar esto un poco. De este punto se me hacía la imagen como de una nave espacial, un platillo volador. Pero bueno, podemos cambiar a un sombrero, entonces lo hacemos. Sombrero colombiano. Listo. A partir de una esfera en las modificaciones de la herramienta selección directa. Igualmente, todo este concepto de la selección directa se aplica a cada uno de los demás elementos. Ya ustedes decidirán cómo utilizar todas estas formas a su gusto. Vamos a verlo aquí con el controlador de las teclas. Puedo crear aquí la semejanza de un logo. Pero bien, entonces como les digo, todo queda a su creatividad. En vez de una estrella que es una flor, igualmente esta. Bien, aquí selecciono un vértice y después selecciono este de aquí y ya me permite modificarlo. Entonces, muchachos, aquí como tal les queda para que ustedes practiquen. Y voy a continuar entonces con la siguiente herramienta, que sería transformaciones básicas. Y bien, entonces por ahora continuamos con la siguiente herramienta, que sería la herramienta lápiz. Ok, entonces si clicamos aquí debajo de la herramienta de selección directa, como hemos explicado, vamos a seleccionar, antes de pronto cruzar al siguiente tema, vamos a explicar un poquitico el tema correspondiente al menú de capas. Bien, si se fijan, nosotros tenemos todos estos elementos están creados y organizados acá. Digamos que si dado el caso yo quisiera clasificar todos los elementos que yo creo, digamos que yo quiero crear simplemente figuras básicas en una sola capa, yo puedo agregar una capa más, dice capa 2. Y si yo le doy clic aquí en este ojo, yo puedo ocultar los elementos que estén en esta capa 1. Inclusive si le doy doble clic aquí donde dice capa 1, puedo cambiar el nombre y decirle formas básicas. Listo. Y acá quiero decirle lápiz.
Ok. ¿Se fijan? Si le da doble clic acá se despliega una ventana para escoger realmente el color que identifica este elemento y también el nombre. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo aquí organizar directamente todos mis objetos. Entonces, si yo oculto esta capa y si le doy clic aquí en este espacio, puedo bloquearlas. Es decir, que si yo quiero seleccionarlas, no puedo tocar nada. Entonces empezaré a trabajar en esta capa que se llama lápiz. Voy a seleccionar esta de aquí, herramienta lápiz, que es la que sigue en el plan de clases. Y bueno, posteriormente yo puedo simplemente aparecer una X aquí como tal. Y yo puedo empezar a realizar un trazado libre. Fíjense, para el caso que yo quiera tener un trazado libre como tal, sin restricciones, el lápiz me lo permite realizar. Bien, voy a borrar esto de aquí. O bueno, voy a ocultar esto de acá para que no interfiera mi dibujo. Esta herramienta principalmente se puede ser muy útil para el caso de nosotros que vamos a realizar ilustraciones rápidas. Inclusive pueden ser modificadas dichas ilustraciones. Digamos que yo quiero seleccionarla, bueno, con la herramienta de selección directa y puedo modificarlo rápido. ¿Ven? Bien, de pronto hubo algo que se me olvidó con anterioridad. Y en el tema correspondiente, bueno, cuando ves a la herramienta de selección directa, me expliqué de pronto todo. Fíjense, si yo selecciono un vértice, pues puedo ver si este vértice termina en curva o si termina en punto. ¿Ven? Curvatura, punto recto. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga un poquito de más allí, que nos queda, debemos saber el tema. Bien, entonces la herramienta lápices es muy similar entre ellos. Vamos a utilizar la herramienta pincel. Fíjense que la herramienta lápiz nos ofrece un trazado libre y sin ninguna característica en su trazado. ¿Ven? Mientras que la herramienta pincel nos ofrece diseño en su forma. Ahora, si se preguntan que existe simplemente el diseño que podemos tener para siempre en cada uno de los pinceles, no es así, ¿vale? Control Z. Seleccionar todo y borrarlo. Listo. Voy a pasar al pincel. Bien, el lápiz como tal, nosotros vamos a tener un trazado libre y liso y fino. Ven, aquí vamos a tener opciones, a ver, voy a las opciones de lápiz. No veo las opciones. Pero me refiero a opciones, es decir, el suavizado que está teniendo propiedades. Bueno, voy a quedarme con estas y voy a cambiar al pincel. Con respecto al diseño del pincel, yo puedo escoger abrir esta librería y tengo varios tipos de pinceles. Tengo pincel artístico, tengo el borde decorativo, flechas, paquetes de vectores, pincel de celdas, pincel de imagen y pincel 6D de webcam. Vamos a escoger uno de cada, después de explicar, vamos a tomar uno de ellos, de una de cada una de estas categorías como ejemplo, a ver cuál es su función. Vamos a escoger el caligráfico, a ver. Entonces, por aquí, fíjense cómo cambia. Por este, quizás. Entonces, esta es mi prueba. Este tipo de pincel. Voy a
Ustedes pueden escoger si la cierran, vamos a dejarla por allí un momento. Y va a escoger el de borde decorativo. A ver qué tal es. Fíjense que voy a escoger. Y este pincel ya tiene diseño, pues, como su nombre lo indica, decorativo. A ver, listo. Y este es el tema que yo les decía, que de pronto uno podría ser un poco más organizado. Voy a borrar esto de aquí. Porque digamos que yo no quiero confundir estos pinceles con esto de acá, entonces voy a dar otra capa. Por esta decirle pinceles. Ok, voy a apagar esto de aquí. Voy a hacer acá. Entonces vamos a ver este que tal. Listo. Fíjense en lo siguiente, que yo trato de dibujar, pero como estoy sobre esta capa que está bloqueada, por si algo no me ocurre, no me va a dejar dibujar. Lo que necesito es estar sobre esta capa para que pueda funcionar en mi pincel. Esto va a funcionar también con las otras herramientas. Va a pasar con las otras herramientas si no modifican ese tema. Estos pinceles nosotros podemos cogerlo a nuestro gusto. E inclusive si nosotros podemos combinar estos pinceles con las formas básicas, barrar una circunferencia y barrar un rectángulo. Si yo quiero que mi trazado, fíjense que este como tal son trazados, aquí se suma un concepto nuevo que de pronto sería bueno que tuvieran en cuenta, y es el tema que Illustrator como tal es un programa que trabaja con vectores. Pero ustedes dirán que son los vectores, yo simplemente veo aquí un elemento creado. Un vector es una unidad visual, ¿sí? Que por lo que más que yo me acerque a dicho objeto, fíjense, jamás y nunca se va a pixelar. ¿Ven? Nunca. Y esto es porque él utiliza un trazado y además de esto, un vector sería el siguiente. Si nosotros clicamos Control Y, nosotros vamos a conocer la naturaleza verdadera de nuestro trazado, es decir, de nuestros vectores. Veanla. Esta es realmente la naturaleza de todos los elementos que nosotros creamos dentro de Illustrator. Vamos a explicar otra vez Control Y para regresar atrás. Sin embargo, el programa como tal le da representaciones visuales, ¿sí? O códigos que representen o que le den asignaciones a dicho elemento. Si yo le doy clic, fíjense que ese elemento se va a asignar, pincel se va a asignar al trazado. Vamos a escoger quizás este. Fíjense cómo se adapta directamente a este objeto. Bien, aquí ustedes también pueden escoger los diferentes pinceles y probar ustedes mismos a ver cuál de estos sean los que necesiten respecto a alguna actividad que necesiten hacer. Pueden escoger. Creo que para este ejemplo no sirve. Sin embargo, pues bueno, como les digo, ustedes escogerán en pro la función que necesitan realizar. Entonces no queda más que ustedes practiquen con los pinceles para que sepan qué más funciones quieren. Bien, si se dan cuenta, a medida que voy explicando van haciendo unos temitas que de pronto yo considero que puedan tener conflictuación y se los explico ahí directamente. Vamos a ver para qué funcionaría este herramienta pincel de manchas. Bien, les voy a explicar la diferencia. Me dicen, profe, que literal esto es casi lo mismo que he visto anteriormente. Pero fíjense que no voy a escoger que este sea más grueso.
¿Ven? Por lo más que cambie el trazado, va a ser el mismo, y hay que significa a 1. Y esto es debido a que él no está creando un vector, él está creando un trazado con forma. Fíjense la diferencia entre el pincel, perdón, entre este pincel, que tiene forma simple. Vamos a darle el pincel, forma simple. Vamos a darle y vamos a crear un pincel de manchas, una pincelada con un pincel de manchas. Si le damos control Y, vamos a ver cuál es la naturaleza de estos dos. Este como tal es un vector desde una composición simple. Aunque este es un vector, este está dando la forma realmente de la pincelada que tiene este pincel como tal, valga la redundancia. Entonces, en eso es que se diferencia tanto el pincel de manchas en cuanto al pincel normal. Pincel normal, pincel de manchas. Ok, entonces cada uno tiene sus funciones. Fíjense que yo este como tal, si voy al apartado de selección directa, puedo escoger, decidir modificarlo desde aquí. Fíjense, esperen. Sin embargo, cuando paso a selección directa de este pincel, él ya me da una forma estandarizada. ¿Ven? Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, recomendación, bueno, igual les voy a dejar un ejercicio para que practiquen con esto. Bueno, entonces ya tendríamos las herramientas de selección directa, formas básicas, herramientas de pincel de manchas y lápiz. El único que nos resta es la herramienta de texto, la herramienta que tenemos aquí, la cual es muy sencilla de trabajar. Nosotros podemos activarla e inclusive antes de ejecutarla podemos irnos al panel de propiedades. Voy a cerrar esta parte de aquí de los pinceles, voy a ir aquí al menú capas y voy a apagar esta. Voy a crear un nuevo, el cual voy a llamar texto. Ok, si me voy al menú de propiedades, puedo escoger la tipografía con la que deseo trabajar. Voy a dar una cursiva, por ejemplo, y voy a ajustarla aquí a este apartado. Y bueno, voy a escoger, por ejemplo, un tamaño más grande. Bien, puedo darle seleccionar texto. Voy a darle clic aquí afuera para que se active un recuadro de texto. Puedes ver las características como de, bueno, esto no sé porque sería intercalado para cuando nosotros le damos enter para crear otro, pero sí podemos fijarnos de cómo crece, entre otras opciones más. Si queremos que el texto sea filtrado, ¿sí? Esta opción la podemos mirar, dejarlo aquí cero. Bien, entonces nosotros simplemente creemos clase 2, clase 3, y podemos aquí cambiar también directamente cada una de sus presentaciones. Como nosotros deseamos. ¿Listo? Eso sí, algunas tipografías van a tener con fluctuaciones, si ven como se presentaba esto, pero ven que enseguida cambia porque de pronto la naturaleza de la tipografía no se ajusta a alguna de las letras. Bien, hay un tema además que me gustaría explicar. A ver, vamos a cambiarlo. Extraño. Voy a escalar esto un poco. Voy a duplicarlo, echando
Shift y Alt. Voy a colocar un color diferente. Y bien, hay un tema que de pronto aquí está el texto, ¿no? Sin embargo, nosotros necesitamos una letra específica de dicho texto y nosotros podemos convertir nuestros diferentes vectores, nuestras diferentes creaciones. Esto, si le damos doble clic, es un texto perfectamente editable. ¿Ven? Nosotros podemos borrarlo. Pero digamos que yo necesito la C para realizarle unas modificaciones a mi gusto. Yo puedo irme aquí al apartado Objeto y decirle expandir. Le doy objeto y relleno, OK. Entonces simplemente le doy en la opción desagrupar y yo puedo escoger letras a mi gusto. Si se fijan, ya cuando le doy doble clic, él no me da la opción de editar el texto como este que está acá. Bien, porque ya él no es un texto, él ya pasa a ser un objeto vectorial. Es decir, que si yo me acerco acá a esta parte, puedo modificar cada uno de sus vértices y segmentos. Inclusive estos están acá también. OK. ¿Qué otro punto? OK, listo, bien. Estos textos, bueno, lo que acabo de explicar de expandir, no solo se aplica al texto, voy a borrar esto de aquí. No sé, para bajar este texto de arriba. Sino que también se aplica a estas formas de acá. Porque estas son formas básicas, son objetos, así que no vale explicarlo. Pero de pronto este tema acá sí. En el caso que tenemos estos pinceles, fíjense que este es un trazado. Fíjense, cuando seleccionamos activa esto, el resto es interpretación visual. Sin embargo, nosotros vamos acá a objeto y decimos que queremos expandir la apariencia. Fíjense que ya la interpretación cambia. Ya este es un trazado completo acá. Entonces, si seleccionamos, yo le doy control Z para regresar. Fíjense que aquí yo puedo modificar este elemento. Sin embargo, cuando le doy objeto, expandir la apariencia, de esa opción desaparece. Simplemente puedo editar también el trazado por el cual está compuesto dicho objeto. Entonces queda allí para que lo analicen. Darle control Y. Listo. Y bien, eso quería abrir un paréntesis para explicar también el tema de expandir apariencia. Pero también al texto se le aplica, digamos que podemos conjugarla con las formas básicas. Es decir, que si yo creo si yo creo una circunferencia, fíjense que no me estaba dejando crear ahorita porque tenía estas capas bloqueadas. Si creo una circunferencia igual a la herramienta texto y me sitúo sobre esto, fíjense, tengo el texto normal, pero cuando me acerco, fíjense que cambia la forma. Me dice que puedo crear un texto sobre ese elemento. A ver, clase número 3. Dependiendo de la forma en la cual le escoja, fíjense que va a estar contenida en este objeto. Es decir, a ver, voy a borrar un momento. Por lo general, fíjense lo siguiente, voy a explicarlo bien. Texto. Selecciono el texto, voy a crearlo aquí, voy a modificarlo, pero cuando yo lo escalo, fíjense que no cambia, lo único que cambia es su proporción. Sin embargo, si yo quiero tener un texto para crear un párrafo,
Fíjense, yo puedo escribir o tener esto de esta forma. Si yo expando el tamaño, fíjense que se va a ajustar para poder crear un párrafo. Sin embargo, teniendo esta naturaleza, me va a permitir realizar nada. En este yo puedo escoger modificar el tamaño y ese ajustar al recuadro, mientras que en este simplemente puedo escoger modificar el tamaño y va a quedar libre completamente. También nosotros podemos escoger que un texto sea regido a este elemento. Si clicamos el texto y mantenemos la letra Shift presionada, voy a ver, perdón, es la tecla Alt presionada, fíjense que el texto se va a regir a esa circunferencia. Para poder editarla, vamos a la selección directa y si fijan de unos puntos de control aquí, nosotros podemos modificar. A ver, control Z, selección directa, que sería la parte de adelante, y esta parte de acá. Bien, entonces tendremos clase número 3. Vamos a agregarla. Espacio. Igual. Si se fijan, no me está dejando. Y eso es porque yo tengo el texto limitado. Entonces voy a crear un vídeo más grande. A ver. O en su defecto va a ser un poco más pequeño. La tipografía. Voy a editar, voy a darle intro. Un imagen. Listo. Fíjense, yo puedo hacer muchísimas cosas con meter esto. E inclusive aplicar deformaciones a la forma en que el objeto también acepte. Sin embargo, pueden escoger también el texto, simplemente este texto de aquí. Y si nos vamos aquí donde dice párrafo, o crearlo, darle clic y se va a pegar una ventana en la cual yo también puedo modificar este objeto con ciertos presets, ciertas modificaciones estandarizadas. Son muchas opciones que tiene la herramienta texto. Entonces, realmente hay un sinfín de posibilidades que hay con cada una de las herramientas que no queda más que practicar con cada una de ellas. Entonces, para la clase como tal, les voy a dejar un pequeño ejercicio que va a ser el siguiente. En el Google Classroom les adjunté unas imágenes, una del Cristo Redentor y otra, a ver, si me deja pasar. Y otra que sería esta imagen. Listo. Esta imagen, bueno, ¿cuál es el punto con cada una de las dos imágenes? Voy a juntarlas, aprovechar que abro. Ustedes deben tener una imagen de imagen. Estas dos imágenes van a descargarla, bueno, principalmente solamente esta. ¿Cómo hacen ustedes para importar una imagen en Illustrator? Bien, vamos a vernos, dirigirnos principalmente al programa. Y voy a ver, voy a crear una capa de más. Voy a llamarle imagen, listo. Enter. Voy a minimizar. Agarro la imagen, manteniendo la seleccionada. Voy a irme a donde está el programa de Illustrator. Ok, y voy a arrastrarla y voy a abrir directamente. Yo puedo escoger la opción de bloquear esta capa porque yo no quiero que esta capa interfiera en mi proceso de trabajo. ¿Y qué es el trabajo que van a hacer con esta herramienta?
con esta imagen. El ejercicio va a ser el siguiente. Ustedes, fíjense, yo voy a bloquear esta capa y voy a crear una nueva para trabajar sobre la mano. Ustedes puedan representar ese Cristo Redentor solamente utilizando esta caja, la caja de herramientas básicas, ¿sí? Entonces van a tratar de representarlo lo más abstracto posible, abstracto y sencillo posible. Van a intentar representar al Cristo Redentor. ¿Listo? Entonces este sería solamente con las figuras básicas. Recuerden, les voy a seleccionar simplemente estos dos de aquí para poder modificarlos. Ok, control Z, estamos seleccionando los dos, este de aquí, y con un shift presionado este de aquí. Es decir, que solamente utilizar ya sea círculos en su efecto. Ya creo uno, voy a duplicar este y voy a alinearlos. Con Z, a alinearlos. Y aquí puedo colocarle el tabique de la nariz. Con más, seleccionar este y este. Listo. Voy a tratar de centrarlo un poco. Y así sucesivamente con cada una de las formas y agregar completamente el Cristo Redentor con solo formas básicas. ¿Sí? Sin tantas, no van a hacer tantas modificaciones en las formas básicas, simplemente suavizado con las herramientas de acción directa. Y en la otra, vamos a agregar otro aquí. Y vamos a llamarlo ilustración. Ok, voy a agarrar esta imagen. Voy a apagar el Cristo Redentor. Presionado. Bien, este segundo ejercicio que van a realizar, yo coloco esta imagen a modo de ejemplo, ¿sí? No quiere decir que ustedes van a hacer esta misma ilustración. Ustedes pueden escoger una ilustración libre, que ustedes tengan un dibujo que ustedes quieran realizar, un sketch rápido y realizarlo. Con esta, ustedes van a practicar la herramienta pincel o pincel de manchas, el que ustedes dispongan. Es decir, van a realizar una ilustración utilizando estos pinceles, ¿sí? A forma rápida. Entonces, ahí les queda para que practiquen. Si el pincel les queda muy grande, pueden poder cambiar el tamaño para que les pueda funcionar. Este es porque es un pincel muy grande, así que tiene 50. Este es más pequeño. Fíjense que ahí se va ajustando. Entonces van a realizar la ilustración como tal. El pincel se va a suavizar a lo que ustedes requieran. Entonces, lo más acercado posible, una ilustración simple, si así lo desean. Entonces van a practicar con ellas. Y bueno, entonces por el día de hoy dejo hasta aquí. Traté de comprimir lo máximo posible toda la temática. Traté de no ser tan extenso y espero que puedan desarrollar todo el material. Entonces, sin ser más, espero que podamos desarrollar la próxima clase presencial para que puedan resolver cualquier duda que tengan. Pues chicos, sin ser más, los dejo para que practiquen y estudien.